Buenas tardes. En este video quiero exponer el trabajo conjunto realizado entre una docente y sus estudiantes en la modalidad vía remota por un grupo de primer semestre de la licenciatura en Psicología Educativa perteneciente a una universidad pública en la Ciudad de México. Debido a la contingencia sanitaria, el trabajo que se ha realizado de manera conjunta entre estos estudiantes y la docente se ha manejado de manera asincrónica en una plataforma y de manera sincrónica en reuniones virtuales. La asignatura en cuestión se llama Psicología Social de la Educación y voy a contextualizar un poco lo que sucede con esta asignatura en la licenciatura en Psicología Educativa. Y es que esta licenciatura es muy particular porque es la primera materia de una línea curricular que intenta aportar un punto de vista diferente a las perspectivas predominantes, tales como la psicopedagógica y la psicoeducativa en educación. Esta asignatura tiene entre sus objetivos aportar una mirada psicosocial a la educación como parte de la formación de psicólogos educativos. Desde esta mirada, el proceso educativo es un proceso de socialización y está conformado por relaciones interpersonales, relaciones grupales, y dicho en otras palabras, nadie se hace solo, nadie aprende solo ni a solas, y un grupo clase no es un conjunto de estudiantes más un docente, sino que en este grupo clase emergen normas, emergen roles, hay procesos de influencia y de aprehensión de cierta cultura escolar, pero sobre todo se construyen relaciones entre compañeros y entre el docente y los estudiantes. Y uno puede pensar que la calidad de la vida escolar depende fundamentalmente de las relaciones que cada alumno establece con sus profesores y con sus compañeros. Lo que hace el profesor influye en el desempeño de los estudiantes, en las expectativas, en su rendimiento escolar, en su motivación. De la misma manera, las relaciones entre estudiantes, cuando se establecen adecuadamente, constituyen la principalmente fuente de apoyo, ¿sí?, en la escuela, ¿sí? Hay que reconocer que hay una influencia recíproca entre estudiantes, entre pares, como podríamos llamarlo, y entre docente con alumnos. Los alumnos ejercen influencia en el docente y el docente en los alumnos a su vez. El título de mi trabajo se llama Educación Relacional, el aula dialógica. Yo soy la maestra Carla Hernández Aguilar. Soy profesora en la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco y quiero aclarar que no pretendo hablar de aspectos didácticos listos para aplicarse en las aulas como si fueran recetas de cocina. Mi interés se centra en enfatizar esta importancia que tiene la relación docente-estudiante y las relaciones entre compañeros. Y para ello, lo que pretendo es compartir un proceso de indagación conjunta que hemos estado haciendo mis estudiantes y yo. Yo imparto esta materia de Psicología Social de la Educación y hemos estado haciendo este proceso reflexivo, conjunto, ¿no? En torno a ciertos acontecimientos y ciertos fenómenos que nos empezaron a suceder cuando empezamos a trabajar juntos. Resulta muy curioso, el tema de participar en clase es un tema. Sigue siendo tema, aún a nivel de universidad. Uno pensaría que no, uno pensaría que tal vez en secundaria, en preparatoria, la participación fuera menos activa, y uno pensaría que en la licenciatura esto cambiara. Se suele dar por hecho incluso que los estudiantes van a participar en las clases activamente. Sin embargo, pareciera que el significado de participar está más cercano a cubrir un criterio de evaluación para promover paradójicamente el diálogo, ¿sí? Y peor aún, que a través de las voces de los estudiantes aparezcan las voces de los docentes como diciendo que están esperando lo que quieren escuchar, ¿no?, de la boca de los estudiantes. Entonces, como podemos ver, todos estos planteamientos nos llevan a esta visión de la educación tradicional
y esta educación tradicional hace referencia a una verticalidad jerarquizada y autoritaria. En la escuela se aprende a hablar científicamente con conceptos que carecen de sentido en la vida cotidiana. En la vida cotidiana es donde interactuamos con la gente de todos los días y con los cuales tanto el docente como los estudiantes a su vez se relacionan, mantienen relaciones con otras personas. Por consiguiente, el sentido común, el pensamiento narrativo, el pensamiento dialógico, a partir de los cuales hacemos la vida y habitamos la vida, suelen quedar de lado en la escuela. Ya diversos autores han enfatizado la importancia de resignificar la educación. Desde la pedagogía crítica de Freire, por ejemplo, las expectativas docentes de Rosenthal, la apuesta por el aprendizaje cooperativo de Ovejero, que hay que tener presente que no es lo mismo aprendizaje cooperativo que colaborativo, pero bueno, aquí no hay tiempo de hacer esas precisiones. El discurso y la conversación cotidiana en el aula de Edwards y el interpensar de Mercer, ¿sí? Estas últimas temáticas han ido derivando de una perspectiva crítica al papel que la educación tiene en estos tiempos contemporáneos, sobre mejoras a la sociedad y al desarrollo de prácticas educativas que atiendan problemáticas actuales como exclusión, racismo, discriminación, sexismo, violencia, desigualdad. Sin embargo, las conversaciones en el aula pues no han sido bienvenidas, incluso no han sido de interés. De hecho, la educación tradicional, que aún persiste en muchas escuelas, la sanciona, puesto que interrumpen no solo la clase, sino también interrumpen al docente, quien se asume como experto en el tema y lo va a enseñar a los estudiantes mientras estos se mantienen en silencio. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, es que resulta imprescindible pasar del monólogo al diálogo. Muchas veces sí, los estudiantes participan, ¿no? Pero son monólogos aislados. De repente en la clase hay 5 o 6 monólogos, ¿no? Pasar de una visión individual, acumulativa y de competencia en la educación a una visión relacional, ya sea colaborativa o cooperativa, que vuelvo a insistir, no es lo mismo, pero que tenga que ver más bien con un pensar juntos. De ahí la importancia de construir contextos que promuevan el diálogo en la clase y tener presente que no sabemos dónde empieza el diálogo y de dónde viene, pero lo que sí sabemos es que es inacabable y que en este caso puede trascender al aula y de hecho lo deseable sería que trascendiera al aula, ¿sí? Esa fue mi reflexión previa al inicio del curso y esta reflexión la fui ratificando ante la predominancia del silencio en mi clase. Como yo mencioné, yo soy la docente de este grupo, imparto esta materia y bueno, pues si bien es imposible no comunicar, a mí me empezó a dar curiosidad de qué están hechos los silencios, qué se decía a través de ellos, porque finalmente en los diálogos hay silencios. Entonces dije, bueno, a lo mejor no estamos precisamente viviéndolo de la misma forma, así que pues decidí todas estas inquietudes ponerlas en diálogo con mi grupo e investigué. Y bueno, les envié un cuestionario a mis estudiantes, porque esto es en línea, ¿no? Preguntándoles, ¿cuáles han sido sus experiencias en el trabajo de las asignaturas vía remota durante la pandemia? Yo quería saber cómo han estado viviendo esta situación, cómo le han hecho, a qué se han enfrentado, cuáles han sido las adversidades, cuáles han sido a lo mejor las ventajas, tal vez. Y les pregunté también, ¿no? Les puse varias opciones, ¿no? Que a mí yo quería que me dijeran cuál de las siguientes opciones representa la actividad de trabajo en el aula, de trabajo en las materias que les ha resultado más difícil. Y entonces una era exponer en clase, la otra era trabajar en grupos pequeños, la otra era realizar tareas individuales, la otra era relacionarme con la plataforma, a lo mejor ahí estaba el problema. Otra era dialogar con los compañeros y con docentes en la reunión virtual y bueno, otras. Entonces, esto es más o menos lo que salió, digo, lo grafiqué para fines un poco expositivos, aunque sabemos que los porcentajes dejan fuera muchas cosas. Pero, por ejemplo, si vemos esta zona negra, que tiene que ver con las exposiciones en equipo,
Pues sí, reconocen que hay un nivel de dificultad, ¿no? La zona azul claro, que es la que está abajo de la negra, habla, por ejemplo, de tener que hacer trabajos en grupos pequeños. La franjita en azul, que está como más delgadita, ahí habla, por ejemplo, de hacer trabajos individuales. Y toda esta área que se ve como entre azul y morado, ahí está la dificultad de dialogar entre compañeros y docentes en la reunión virtual. Pero bueno, yo tengo algunos años como docente, curiosamente con la misma asignatura y con otras más de la línea psicosocial en esa licenciatura. Y el fenómeno de la participación es un fenómeno muy interesante que abre muchos cuestionamientos. Y bueno, pues con este conocimiento que me compartían mis estudiantes, dije, bueno, vamos a implementar foros de discusión en la plataforma para trabajar de manera sincrónica y el objetivo pues era habilitar espacios de comunicación, espacios de encuentro que fueran construyendo un contexto de diálogo conmigo y con los estudiantes y entre los estudiantes. Pero me encontré con que la discusión era escasa. Y bueno, pues nuevamente me reúno con mis estudiantes y les vuelvo a preguntar, a ver, vamos a tratar de comprender qué está pasando, cómo lo ven ustedes, cómo lo veo yo, qué cosas a lo mejor tendríamos que estarnos preguntando. Y las respuestas que predominaron fueron que habían participado poco, aunque tenían muchas dudas, pero que no se sintieron en confianza para exponerlas en el foro. Y también dijeron que porque tenían miedo de estar mal y de que se burlaran, ¿no? Lo anterior a mí me sorprendió mucho, porque bueno, si bien lo he vivido en otros semestres con otros grupos, creo que en esta ocasión, tal vez en el contexto de la pandemia, fue como empecé yo a hacerme todos estos cuestionamientos y a tener todas estas reflexiones. Y me empecé a preguntar con toda la sorpresa, ¿no? ¿De dónde venía la idea del miedo y de la burla? Y creo que hay muchas historias por ahí que pueden entretejerse. Y mis estudiantes fueron muy precisos y me centraron en la relación con el docente. Ok, entonces a ver, Carla, empieza a espejear, empieza a ver qué está pasando, cómo poder construir estos contextos de diálogo para poder pensar juntos, para poder aprender juntos. Y bueno, pues así estuvimos trabajando. Dedicábamos espacios de las sesiones de trabajo para hacer este tipo de intercambios, de reflexiones. Y bueno, pues mientras tanto los estudiantes estaban ante la polifonía de voces sobre las distintas perspectivas para pensar la educación, muy distintas, algunas muy contradictorias y muy opuestas, pero que coexisten, como muchas cosas en la vida. Y a mí me inquietaba conocer cómo se sentían los estudiantes ante esto que estábamos viendo de los primeros temas, los primeros contenidos de primer semestre en esta materia de psicología social de la educación, en donde lo primero que hablamos es de epistemología. Entonces yo quería saber cómo estaban viviéndolo, yo quería saber cómo lo estaban sintiendo, pero sobre todo quería saber si les estaba haciendo sentido o no las clases y como qué lugar les estaban dando, ¿no? Entonces, se me ocurrió proponerles elaborar un documento colectivo. En ese documento colectivo les pedí que elaboraran en pequeños grupos este documento que respondiera, que diera una respuesta o una reflexión a la pregunta, ¿cómo nos hemos sentido y cómo hemos ido dándole significado a esta primera unidad de trabajo? Vuelvo a repetir, epistemología de la psicología social, ¿no? Teniendo en otras materias psicoeducativo, psicopedagógico, evolutivo, bueno. Entonces, yo tenía como supuesto que iban a tener que irse conociendo poco a poco, que iban a aprender a escucharse, a compartir puntos de vista, a decir que no estaban de acuerdo. La instrucción fue que al ser todas las voces importantes, todas tenían que estar en el documento.
Y les voy a compartir algunos fragmentos de la actividad. No lo puse en las láminas porque sería como tapizar láminas, entonces creo que a lo mejor si lo planteo así, se los puedo compartir. Una, a pesar de no tener la iniciativa de participar, no es que no queramos hacerlo, pues usted nos ha brindado una confianza en la que no hay preguntas incorrectas. Compartimos la misma sensación de desconcierto, incertidumbre respecto a las preguntas planteadas por la profesora. Esto ha significado un desafío personal para nosotros por las ideas que traíamos. Por ejemplo, cuando nos preguntó con qué pensamos. Esta forma de trabajo nos incita a cuestionarnos, observar y analizar el entorno, la interacción que tenemos con los demás, la familia, la pareja sentimental, hasta los desconocidos. Hablamos por varios cuando decimos que esta manera de compartir ideas con los compañeros nos ha ayudado a romper poco a poco esta barrera de ansiedad social que nosotros mismos nos construimos por pena a opinar mal. Desde el día 1 nos percatamos que sería una clase donde realmente todos pondríamos en la mesa nuestras dudas e iba a haber muchos cuestionamientos conforme revisáramos los temas e incluso contraargumentos. Nos van surgiendo dudas que en algún otro momento no nos hubieran surgido. Esto hace que cada vez nos guste más la materia, los debates y aportaciones que hacen todos nuestros compañeros e incluso Carla son aprendizajes nuevos, ya que la gran mayoría de las respuestas son muy diferentes y otras tienen bastantes cosas en común. Es así como hemos ido construyendo mis estudiantes y yo esta indagación conjunta, este proceso reflexivo, eh, conversacional, dialógico, sobre no solo de nuestro trabajo, sino de nuestra relación. La de los estudiantes conmigo y la mía con los estudiantes a través del diálogo. Nos hemos preguntado qué sucede con el uso de nuestras voces en la clase. ¿Quién habla a través de nuestra voz? Y a veces nos damos cuenta que nuestra abuelita habla a través de nuestra voz también, ¿no? Nos hemos preguntado también, nos hemos planteado por los lugares a los que nos lleva el silencio en el salón de clases, que pueden ser muchos y muy diferentes, ¿no? Y también nos hemos preguntado para qué participar. Y bueno, pues es una realidad, aunque a veces es muy polémica, es muy debatible y eso es lo deseable, el tema de la evaluación, ¿no? Especialmente porque hay que evaluar y bueno, pues uno busca ser congruente con lo que está tratando de trabajar con el otro, de seguir mirando al otro. Y bueno, pues siendo esta materia de psicología social de la educación, a mí se me ocurrió como una forma de evaluación del tema, cognición social y actitudes. Les solicité que en grupos pequeños escribieran una historia sobre prejuicios y estereotipos, una narración, ¿sí? Y que ahora con lo que hemos ido revisando y con lo que hemos ido discutiendo en las clases, en las sesiones, incluyeran un posicionamiento distinto. Entonces era hacer una narración sobre estereotipos y prejuicios y tratar de alguna manera de plantear un poco como cuál es el antídoto del estereotipo y un poco también en esta idea de que es imposible no tener prejuicios, ¿no? Pero bueno, había como que revisar. Yo debo de confesarles lo sorprendida que he estado al leer los trabajos de mis estudiantes, narraciones impresionantes, y creo que esa es una parte que muchas veces se deja fuera cuando se trabaja una licenciatura y parece que solamente hay que cumplir el programa y otras habilidades y otros recursos u otras formas que no son precisamente reconocidas por la institución escolar o educativa, más bien emergen, ¿no? Entre los títulos y tramas que mis estudiantes escogieron y desarrollaron,
Está esta, por ejemplo, ¿alguna vez has pensado algo de alguien sin haberlo conocido? ¿O alguna vez han hablado sobre ti sin haberte conocido o hablado? ¿No? Y empieza a narrar, y es una historia en donde empiezan los integrantes como a construir personajes en esta situación y cómo se van desenvolviendo en las relaciones con las personas de la historia a partir de ese supuesto. El otro título es Georgina y la mamá robot, estereotipos de género, ¿no? Cuando yo leí La mamá robot, sí asumo como que algo se movió fuerte, ¿no? Y creo que la idea de robot en la narración de ellos tiene que ver en cómo estos estereotipos suelen cristalizarse, ¿no? Estos estereotipos de género suelen cristalizarse y de repente parece como que no hay manera de cuestionarlos o no hay otras alternativas o ni siquiera nos damos cuenta que están. Y este último trabajo que entregaron de historia, hicieron una narración, era un grupo de chicas, los estereotipos que teníamos las mujeres que integran este grupo sobre nosotras mismas y cómo los cuestionamos para trabajar juntas. Ellas fueron sus propias protagonistas en su historia, en su narración, y fueron haciendo todo un proceso de reflexión de cómo me estoy relacionando con el otro a partir de estos estereotipos, de qué pasa cuando, chin, ya me compré el estereotipo y entonces efectivamente estoy pensando que esta persona es como esos rasgos exagerados o sobrevalorados del grupo al cual me estoy refiriendo, ¿no? Pero lo interesante es que ellas mismas se ponen a hablar de ellas y a pensarse sobre ellas. ¿Sí? Bueno, y hasta ahora tenemos una última actividad, que es esta última diapositiva. Igual nos mantuvimos trabajando en grupos pequeños y cada uno de los grupos pequeños yo le pedí que abordara uno de estos puntos que está aquí, que me parece como muy importante. Eh, Uno de los primeros puntos es, ¿qué pasa con nuestros cuerpos? Sí, estamos conectados en línea, estamos sentados, pero ¿qué pasa con nuestros cuerpos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué diferencias se encuentran entre nos hacen participar, que de repente se vuelve como una historia oficial, ¿no? O una historia dominante, ¿no? Y el por qué participar, y a lo mejor tal vez incluir el para qué participar. Otro punto fue, ¿qué ha sucedido con las relaciones al interior del grupo? En la intención de invitar a mirarnos. Por supuesto, yo incluida. ¿Cómo está siendo tu experiencia en la conversación y el diálogo como forma de trabajo? Y a un grupo le pedí que escuchara y que en reflexión final conversara sobre lo que escuchó. Y bueno, las impresiones generales fueron muy ricas, les comparto algunas. A mí honestamente me sorprendió mucho escuchar que mis estudiantes estaban esperando clases catedráticas. Sí, por increíble que parezca. Y la idea que tenían del profesor de la universidad es un catedrático ya de edad avanzada y además hombre, hombre, de edad avanzada, con barba, bigote, lentes, ¿no? Y que hablaba en monólogo por 1 hora o 2 horas, lo que durara la clase, ¿sí? Que es como el estereotipo del profesor universitario para ellos, y también un poco la representación. Bueno, estuvimos dialogando en esa sesión, porque fue una sesión en donde todos estuvimos dialogando, participando. Ellos comentaron, mis estudiantes comentaron que no están acostumbrados al diálogo, que están acostumbrados al tú ahí y cállate. Y el diálogo no existe, ni siquiera entre compañeros, porque lo que hay que hacer es, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, y hay que entregar en tal fecha. ¿Sí? O sea, no se personaliza la conversación. No se sabe quién es el otro. Y eso es bastante interesante porque poner a trabajar a un grupo, en grupo pequeño, no significa que por estar sentados en círculo ya sea una cuestión colaborativa y mucho menos cooperativa.
Yo estoy pensando, por ejemplo, en lo que implica estar trabajando en un subgrupo, aunque el grupo sea pequeño. ¿Cuántas categorías sociales nos están poniendo en juego? ¿No? Em, ¿Cuántas interseccionalidades también nos están poniendo en juego y que son cosas que pasan desapercibidas o que también son invisibilizadas en estos contextos escolares, educativos? Eh, También comentaron, no tenemos diálogo por pena, pero necesitamos descubrir cómo hablar entre nosotros y aprovechar lo que sabemos. No sé cómo integrarme al diálogo si no compartimos la misma idea. Esta cuestión de que tenemos que pensar todos lo mismo, o que esta idea de conflicto es como algo indeseable, es como algo feo, al menos, digo, no puedo generalizar, pero en mi contexto, en la sociedad mexicana, la idea de conflicto puede sonar o escucharse a veces como algo muy alterante, ¿no? Em, Igual, mucho énfasis en esta cuestión de cómo se reparten los trabajos, como si fuera pizza, y tú de tal cacho, tú de tal cacho, las exposiciones tú de tal cacho y tú de tal cacho, y hay que presentar, hay que entregar, y que hasta apenas se estaban empezando a reunir en videollamada para hacer estos documentos colectivos y para hacer estas historias como evaluación de esa primera unidad. Eh, y es muy curioso porque yo pensé que mis estudiantes no les iba a hacer mucho sentido esta idea de qué pasa con nuestros cuerpos, pero nuevamente la sorpresa para mí, porque los estudiantes dijeron que aunque trabajemos de forma virtual, hay una corporalidad y que esa corporalidad no tiene que ser física forzosamente, que hay gestos y que eso forma parte del diálogo con que nos mantenemos. A mí me sorprendió mucho escuchar que ellos me perciben como muy apasionada cuando estoy dando clase, cuando estoy trabajando con ellos, y que eso me dicen que hace que la sesión sea amena y empiecen como a participar. Y curiosamente, y a veces se siente también como esta parte entre enojo y tristeza cuando escucho que dicen que han estado acostumbrados a llegar, a sentarse, a acatar órdenes y que no habían pensado que podían hacer diálogo. Cuando le pedí el comentario sobre lo escuchado, que compartieran sus observaciones, sus impresiones al último subgrupo, sobre lo que habían escuchado de esta gran conversación. Fue muy curioso porque lo que nos compartieron es que se daban cuenta cómo estamos acostumbrados a la jerarquía y a no buscar la horizontalidad en los propios compañeros para explicar dudas, que participar significa leer, y que tampoco están acostumbrados a leer y que es más fácil dejar que otras personas participen y que incluso tampoco hay disposición a escuchar, pero que hace falta cuestionar esa vieja idea de que todos tenemos que estar a favor y que nadie en contra, y que el diálogo es importante para ir conociendo puntos de vista distintos. Bueno, pues este es un proceso yo me atrevería a denominarlo, no sé, no porque sea una cuestión técnica o conceptual, pero creo que es un proceso de indagación em, relacional en cuestiones de educación en un trabajo conjunto, y este proceso de investigación, este diálogo, este pensar juntos continúa, ¿sí? Continúa y sobre todo la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre, la sorpresa, a veces el enojo, ¿no? A veces ellos también, es bastante curioso, pero poder nombrar el enojo en una sesión cuando no entiendo, cuando no me queda claro y lo expreso, creo que también implica ponerse en diálogo, ponerse como en esta cuestión de que el otro
puede ser un interlocutor. Bueno, pues yo les agradezco mucho su atención. Estos son los datos de contacto. Los dejo aquí. Y muchas gracias.